De verdad que es un gusto muy grande tenerlos acá a ustedes en el auditorio y a ustedes allá desde la casa. Muchas gracias por el apoyo. Y pues nada, bienvenidos a este espacio. Esta es la primera de una serie de charlas que tenemos la intención de generar desde la Sala 101. La Sala 101 es un proyecto local aquí en la localidad de Fontibón que lo que busca es incentivar la ciencia, la cultura, el arte y para eso estamos acá. Estamos con la idea de poder abrir un poco más los espacios para que la gente desde los barrios se pueda empezar a conectar con la ciencia, con la tecnología, empezar a sacar un poco las discusiones científicas solamente de las aulas de las universidades y de los centros educativos y empezarlas a traer también a la gente. Entonces que de verdad es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Y a los que están en la casa también, muchísimas gracias. Está habilitada la opción en los comentarios en YouTube para que ustedes nos puedan por ahí escribir, por si van teniendo duditas, si se está escuchando bien, si se está viendo bien y demás. Y pues bueno, digamos que el día de hoy tenemos el placer aquí en la sala 101 de presentarles a la doctora Laura Camila Lozano. Laura es médica veterinaria de la Universidad San Martín y en este momento está culminando su doctorado en Ciencias Biológicas en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Laura ha tenido la posibilidad de hacer muchos estudios con algunas entidades gubernamentales de este país en el área de la virología y pues hoy ella nos quiere acompañar en este auditorio para hablarnos un poquito sobre epidemiología molecular, todo el trabajo que está haciendo ella pues allí en el INTA, que ella nos va a explicar qué es. Y pues nada, de verdad que es un placer, lo vuelvo y lo digo, es muy bonito tenerlos acá y saber que están ahí conectados en la casa con nosotros. Entonces, pues eso es, sin más preámbulo, entonces los voy a dejar con la doctora Laura y pues de verdad muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, buenas noches, para mí es un placer estar acá. Bueno, como lo dijo John, mi nombre es Laura, yo soy médica veterinaria de la Universidad San Martín y bueno, actualmente estoy terminando mi doctorado en la Universidad de Buenos Aires. Mi lugar de trabajo es el INTA en Argentina y bueno, el día de hoy nos gustaría presentarle esta charla que la hemos titulado Uso de la epidemiología molecular para el control de las enfermedades virales. Bueno, para empezar, el objetivo que tenemos con esta charla la hemos dividido en dos módulos. El primer módulo, bueno, va a ser esto que estamos viendo y el segundo módulo pensamos que sea más tipo un café. ¿Por qué? Porque lo que queremos ahora es que el aprendizaje sea bidireccional y estamos seguros de que ustedes tienen muchísimas más cosas para enseñarnos que lo que nosotros les podemos enseñar hoy a ustedes. Así que, bueno, todas sus preguntitas vayan anotándolas. Estos correos que están acá, acá les estoy señalando, anoten sus preguntitas y mándelas ahí, que nosotros lo que vamos a tratar de hacer es hacer como una respuesta más personalizada. Y bueno, lo que queremos con este café, que próximamente lo anunciaremos, es que nos podamos conocer, que podamos hablar entre nosotros, o sea, generar un ambiente como más libre para que la ciencia, digamos, se pueda discutir en diferentes espacios que no sean solamente los académicos. Bueno, y habiendo dicho esto, podemos comenzar. Bueno, para empezar y para poner un poco en contexto, algunos saben que uno de los objetivos del milenio, según la FAO, es garantizar la seguridad alimentaria en todas las poblaciones. Y una estrategia que ha propuesto para esto es la intensificación de las producciones de origen animal. Sin embargo, bueno, ustedes saben que esto puede aumentar la probabilidad de que se presenten enfermedades infecciosas y esto trae importantes impactos económicos y sociales. Es muy importante hacer la identificación de los determinantes de transmisión, ya que, bueno, si nosotros actuamos rápido, vamos también a poder controlar rápidamente esas epidemias. Y una de las disciplinas que se ha utilizado mucho es la epidemiología molecular. Bueno, pero muchos estarán preguntando qué es la epidemiología molecular, ¿no? Porque, bueno, hay personas que son biólogas, personas que son químicas, veterinarias, entonces, ¿qué es la epidemiología molecular en sí? Como su nombre lo indica, es utilizar las herramientas que nos da la biología molecular para poder resolver problemas de tipo epidemiológico, ¿sí? Entonces, esto nos va a ayudar para resolver o para empezar a enfrentar esos problemas de cuál es la distribución de esas enfermedades y cuáles son esas determinantes de transmisión, ¿vale? Decir o hacer taxonomía molecular o filogenia no es hacer epidemiología molecular, sería incorrecto decir que es hacer epidemiología molecular. En realidad, hacer epidemiología molecular es usar estas herramientas para resolver los problemas de tipo epidemiológico. Bueno,
Y nosotros creemos que una de las formas más fáciles de poder enseñar es a través de ejemplos. Entonces, lo que nosotros queremos hoy es mostrarles algunos ejemplos de cómo nosotros utilizamos las herramientas para poder hacer epidemiología molecular. Y bueno, el primer caso que les quiero mostrar es con respecto al virus de la fiebre aftosa. El virus de la fiebre aftosa es un picornavirus, es un virus corto, aproximadamente tiene 8.000 bases e infecta animales que tienen pezuña biangulada, ¿vale? Es muy importante porque produce bastantes pérdidas económicas. ¿Por qué? Porque los animales no se pueden movilizar, se cierra todo tipo de comercio, entonces digamos que el impacto económico es bastante importante. La descripción del caso que yo les quiero hacer el día de hoy es sobre la epidemia que hubo de fiebre aftosa en Argentina en el año 2001, ¿sí? Esto produjo muchas pérdidas económicas al país, pero antes de continuar con la descripción del caso, me gustaría preguntarles ¿por qué creen que es importante diseñar modelos sobre un virus que ya se erradicó en el país y que se erradicó hace tanto tiempo? Es decir, ¿por qué es importante hacer epidemiología forense? O sea, con un virus que no está activo. Y la realidad es que siempre está el riesgo de reintroducción, ¿vale? Entonces, siempre todos los países van a tener un riesgo, así sea mínimo, de reintroducción. Entonces, si nosotros tenemos modelos puestos a punto, listos para ser utilizados en una eventual epidemia, podemos responder más rápido para poder controlar esos brotes que se dan y, bueno, reducir ese impacto económico. Entonces, bueno, les sigo contando un poquito del caso. Lo que nosotros quisimos fue diseñar modelos en una escala local y poder ver cuál fue la transmisión intergranja. Porque a nivel nacional, ¿no? Bueno, a nivel nacional ya se habían hecho estudios, entonces nosotros para complementar estos estudios y para conocer la dinámica del virus más a nivel intergranja, propusimos este proyecto. Entonces, lo que hicimos fue elegir un partido de la provincia de Buenos Aires, ustedes lo pueden observar en la foto, es el partido de Mar Chiquita, en donde prevalecen las producciones de carne. El total de granjas confirmadas en este partido fueron 42, el diagnóstico se hizo por medio de PCR. Y la duración de la epidemia fue de 2 meses, junio y julio. Entonces, como yo les hablaba anteriormente, primero tenemos que tener un problema epidemiológico para poder empezar a utilizar estas herramientas. Entonces, ¿cuáles eran las preguntas? La primera es, ¿hubo una única ruta de transmisión en el partido? La segunda pregunta que nosotros queríamos responder era, ¿qué hipótesis se pueden plantear con respecto a la forma de transmisión del virus? Y la última era, ¿en qué dirección se dispersó el virus? Vamos a ver si la epidemiología molecular nos puede ayudar a resolver estas preguntas. Entonces, ¿cómo hicimos esto? Lo primero que hicimos fue, bueno, los veterinarios del SENASA en el año 2001, cuando las producciones reportaban, digamos, signos clínicos compatibles con fiebre aftosa, el veterinario del SENASA se acercaba, tomaba la muestra, tomaba los datos epidemiológicos y además, iba, los entregaba al SENASA y estas muestras fueron almacenadas en freezers a -80. Bien, ahí duraron conservadas mucho tiempo hasta que llegamos nosotros. ¿Y qué hicimos nosotros? Agarrar la muestra, la inactivamos, esto está en un laboratorio de bioseguridad, ¿no? Las inactivamos y después las llevamos al INTA, que es el instituto donde nosotros trabajamos. Nosotros de estas 42 muestras elegimos 21, ¿sí? ¿Por qué? Primero, ustedes saben que a veces o casi siempre, cuando hay este tipo de epidemias, digamos que los recursos económicos empiezan a bajar, entonces en un mundo ideal sería muy bueno poder agarrar las 42 muestras y analizarlas, pero bueno, esto es lo que no se da, no solamente por dinero, sino también por tiempo, porque necesitamos reaccionar rápido ante las epidemias, entonces un número significativo para poder analizar es la mitad, que serían 21. Luego de hacer eso, nosotros los llevamos al INTA, extrajimos el material genético, que en este caso es RNA, evaluamos su integridad, hicimos síntesis del CNA y amplificamos el genoma completo por medio de 7 PCRs. En este virus nosotros podemos amplificar el genoma completo porque es un virus corto, ¿no? Entonces 7.000 bases es más fácil amplificar el genoma completo. Y estas PCRs estaban como una encima de la otra, como digamos entrelazadas entre sí. Y así nosotros pudimos amplificar todo el genoma.
Después, bueno, mandamos a secuenciar por Sanger, ellos nos devolvieron las secuencias y nosotros lo que hicimos fue curarlas y hacer un alineamiento. Y bueno, acá es como yo le digo, empezamos a hacer nuestra magia, que es empezar con la bioinformática a sacar información. Entonces, para empezar a responder nuestra primera pregunta, ¿hubo una única ruta de transmisión? La herramienta que nosotros utilizamos inicialmente para poder responder este tipo de preguntas fue la construcción de árboles filogenéticos. Este es un árbol filogenético datado, como ustedes pueden ver, acá tiene las 21 secuencias, y lo que nosotros podemos observar acá son 3 grupos grandes, se formaron 3 grupos grandes, que eso representaría 3 grupos grandes de transmisión dentro del partido. Otra herramienta que nos puede servir para empezar a sacar las respuestas o a plantear hipótesis sobre las preguntas que nosotros teníamos son las redes filogenéticas. Las redes filogenéticas están muy buenas porque, como ustedes pueden ver, es como más amigable la visualización, ¿sí? Como que en un árbol filogenético es más complicado de ver. Otra ventaja que tiene la red filogenética es que nos puede mostrar, acá se lo señalo, como si nosotros testeamos algún antecesor, nos lo muestra, como una transmisión directa, ¿sí? Y además de esto nos muestra el número de cambios nucleotídicos que hay entre una muestra y otra, ¿sí? Eso no se puede ver en los árboles filogenéticos. Además, acá tampoco podemos ver si hay una transmisión directa, porque la naturaleza del árbol es ser como una dicotomía, ¿sí? Entonces, es más complicado. Pero bueno, como todo tiene sus pros y sus contras, el contra es que no tenemos un soporte estadístico detrás de estas relaciones, entonces utilizarlo en combinación está muy bueno para poder sacar hipótesis. Acá en esta red lo que nosotros podemos observar es la misma formación de los 3 grupos y ¿qué hicimos nosotros? Plasmamos esta red en un mapa. Después nos fuimos a la bibliografía, a la literatura y empezamos a buscar, ok, tenemos esta pregunta, ¿podemos hipotetizar sobre la forma de transmisión de estos casos? Bueno, el virus de fiebre aftosa se transmite de 2 formas, la primera es aérea y la segunda es por medio de vectores. Entonces, Cotton en el 2008 nos dice que una transmisión intergranja tiene una secuencia, aproximadamente 2 cambios nucleotídicos de otra, ¿sí? Entonces, nosotros podíamos observar esto en nuestra red filogenética, en estos casos, en el 1345 a la 969 y en el 1345 a la 1028. Entonces, bueno, lo plasmamos en el mapa. Después lo que hicimos, ok, tenemos estas muestras que parece que son una transmisión directa. ¿Cuánto se puede transmitir el virus de fiebre aftosa de forma aérea? Y la realidad es que se puede transmitir hasta 60 kilómetros, pero 60 kilómetros es un montón, o sea, es lo máximo que se ha reportado. Entonces, las probabilidades de que el virus se transmita a 60 kilómetros solamente de forma aérea empiezan a bajar. Y nosotros teníamos este caso que a poca diferencia genética hay una gran longitud geográfica. Entonces, acá ya podemos empezar a responder esta pregunta. ¿Podemos hipotetizar sobre la forma de transmisión de estos casos? Bueno, la realidad es que en estos 2 casos es mucho menos probable que la transmisión haya sido por forma aérea. Entonces, la transmisión por medio de vectores empieza a prevalecer más. Y con el objetivo de resolver la pregunta de ¿podemos hipotetizar en qué dirección se dispersó el virus? Acá tenemos que empezar a utilizar herramientas, digamos, un poquito más complejas. Y esto lo hacemos a través del programa BEAST, que es como la estrella en hacer filogeografía y evolución. Este programa lo que hace es utilizar árboles que son datados, que tienen mucha más información que un árbol filogenético normal, porque tienen la fecha en la que se presentaron los brotes y además tienen las coordenadas geográficas, ¿vale? Entonces, lo que nosotros hicimos fue hacer la reconstrucción filogeográfica y acá lo que ustedes pueden observar, cada vaquita representa una granja. El virus se transmitió primero al sur, después al oeste, después se fue para el este y bueno, después digamos que cumplió toda su ruta de contagio. Y bueno, esto se los quiero mostrar acá, esto ya es una animación. Acá están las vaquitas que representan cada una de las granjas que nosotros analizamos en este estudio. Y bueno, ahí pueden observar cómo empieza a surgir el ancestro en común más reciente de todas las muestras. Ahí va. Se va primero para el sur, luego se va para el oeste y luego viene
acá para el este. ¿Listo? Hasta que se va completando, digamos, todo el contagio. Y bueno, entonces podemos concluir que sí podemos hacer, digamos, podemos responder la pregunta de qué rutas de transmisión tuvo el virus. Entonces, volviendo un poquito a las preguntas epidemiológicas que teníamos, porque en realidad ese es nuestro foco y eso es donde tienen que estar nuestros ojos puestos, y es, ¿hubo una única ruta de transmisión? Bueno, los métodos filogenéticos que nosotros utilizamos acá indican que al menos hubo 3 rutas de transmisión diferentes para la dispersión del virus de fiebre aftosa. ¿Por qué ponemos que hubo al menos 3? Porque recuerden que nosotros no estamos analizando todos los brotes que hubo en el partido. Sin embargo, acá los métodos filogenéticos ya nos muestran que por lo menos 3 diferentes hubo. La segunda pregunta es, ¿qué hipótesis se pueden plantear con respecto a la forma de transmisión del virus? Bueno, como lo habíamos contado, aunque la vía de transmisión aérea no se debería descartar, es mucho más probable que la transmisión fuera a través de vectores. Un ejemplo es, por ejemplo, un veterinario visitó una granja y bueno, no se cambió las botas, no lavó las botas, visitó otra granja y bueno, ahí se pudo haber dado el contagio por medio de vectores. Y la última es en qué dirección se dispersó el virus. Si es con el dataset que nosotros tenemos, pudimos observar que el virus primero fue al sur, luego al oeste y después al este. Así que bueno, ya terminamos el primer ejemplo. El segundo ejemplo que a mí me gustaría darles es acerca de PIRS. PIRS es el síndrome reproductivo y respiratorio porcino, se llama PIRS por sus siglas en inglés. Es un arterivirus, es también de genoma RNA, es un poquito más grande que fiebre aftosa, tiene aproximadamente 15.000 pares de bases y bueno, también representa muchas pérdidas económicas a las granjas que lo padecen porque produce a los animales fallas respiratorias, fallas reproductivas. Entonces, todo eso, digamos que se ve reflejado en la economía de la granja, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos con PIRS? La presencia de PIRS está PIRS está en la mayoría de países de Sudamérica, ¿sí? Produce pérdidas económicas muy importantes y además de esto representa un riesgo para los países que no la tienen. Entonces, nuestra pregunta epidemiológica era, ¿es un proceso transfronterizo el que da lugar a la dispersión de PIRS en Sudamérica? Bueno, vamos a ver si con la epidemiología molecular nosotros podemos responder esta pregunta. Lo primero que nosotros hicimos fue, antes de esto, nuestros colaboradores, ya habían tomado las muestras, extrajeron el material genético, hicieron cDNA y nos mandaron ya las secuencias. Lo que nosotros hicimos fue agarrar todas las secuencias, la mayoría de estas secuencias eran de Estados Unidos, porque la Universidad de Minnesota tiene mucho acceso a secuencias, porque en Estados Unidos se secuencia mucho más por el tema económico, porque en Estados Unidos es como que mandas la muestra, diagnosticas y de una vez secuencias. Acá es diferente, acá mandas la muestra, diagnosticas y por ahí no es tan común mandar a secuenciar. Entonces, por eso la mayoría de las secuencias que nosotros tenemos son de Estados Unidos. Esto, fue un trabajo bioinformático bastante extenso porque cada puntico que ustedes ven ahí o cada comilla, los que trabajan con bioinformática saben que todas esas cosas hay que curarlas para poder lograr, hacer alguna filogenia. Y después de esto, nosotros empezamos a limpiar nuestro dataset, teníamos nuestra filogenia, pero la primer filogenia que hicimos fue para descartar que solamente tuviéramos PIRS tipo 2. ¿Por qué? Porque es el que está mayormente distribuido entre Norte y Suramérica. Era el que en realidad a nosotros nos interesaba estudiar. Entonces, la filogenia fue una herramienta que nosotros utilizamos para empezar a limpiar ese dataset. Solamente nos quedamos con secuencias que fueran PIRS tipo 2. Luego de esto, lo que nosotros hicimos fue descartar secuencias que tuvieran señales de recombinación. ¿Por qué? Si tienes una secuencia recombinante, por un lado te va a contar una historia evolutiva y el otro lado te va a contar otra historia evolutiva diferente. Entonces, cuando el programa esté tratando de sacar, empiece a trabajar, le va a hacer ruido, va a tener 2 historias evolutivas y el resultado que te dé puede ser que esté muy lejano a la realidad. ¿Listo? Entonces, sacamos las secuencias recombinantes, esto lo hicimos con este programa, con el RDP4, para posteriormente ya poder hacer el árbol filogenético que a nosotros nos interesaba. Todas estas ramitas que ustedes ven en negro son secuencias estadounidenses, ¿sí? Yo acá lo que les quise señalar eran secuencias que vinieran de Sudamérica. Y
con la pregunta epidemiológica que nosotros teníamos de ¿es un proceso transfronterizo el que da lugar a la dispersión de PIRS en Sudamérica? Podemos ver lo siguiente. Ven que cada uno de los países tiene un grupito aparte, es decir, estas secuencias colombianas no vienen y se meten en las chilenas, ni vienen y se meten en las peruanas. Entonces, acá nosotros ya podemos empezar a sacar conclusiones de que probablemente no fue un proceso transfronterizo el que dio lugar a la dispersión de PIRS. Otra cosa que me gustaría que tuviéramos en cuenta es que las secuencias que están más cerquita a la raíz son estadounidenses, entonces eso también ya nos empieza a dar un poquito de información. Bueno, para darle robustez a este estudio, nosotros también utilizamos otro programa, su nombre es PASEMEL, y lo que hace es hacer un análisis de escenarios ancestrales, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ver que cada país es independiente, o sea, cada país suramericano simplemente tiene una relación con Estados Unidos y no tiene una relación entre ellos, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos concluir de este gráfico? Que lo más probable es que la transmisión no haya sido transfronteriza y que el ancestro en común que tienen todas estas muestras podría ser Estados Unidos. Bueno, ¿qué podemos concluir de este caso y qué podemos concluir con las herramientas que nosotros utilizamos para responder las preguntas? Lo primero es que, aunque la información analizada aquí es parcial, ya que no hay secuencias disponibles de todos los países suramericanos y que acá solamente se está estudiando un gen que corresponde al 3% de todo el genoma, este gen es el que habitualmente se utiliza para hacer filogenias, existe una alta probabilidad de que la dispersión de PIRS en el continente no haya sido principalmente a través de un proceso transfronterizo. ¿Bien? La segunda es que cada país tuvo eventos independientes de introducción. Esto debido a importación de animales o de material genético que en teoría puede provenir de Estados Unidos o de eslabones intermediarios que no han sido testeados. Y por último, es que, claro, ustedes se estarán preguntando, bueno, la mayoría de las secuencias analizadas provienen de los Estados Unidos, entonces esto podría crear un sesgo en el estudio, ¿no? Y tienen toda la razón. O sea, puede crear el sesgo en el estudio, pero cada una de estas secuencias fue analizada independientemente. ¿Sí? Y todos estos estudios también apoyan esta hipótesis de que el ancestro en común fue Estados Unidos. Entonces, en este caso, la epidemiología molecular nos ayuda a generar hipótesis sobre cuáles son los ancestros y cuál fue la ruta de transmisión de este virus. Bueno, y el último ejemplo que les quiero dar es el del ectima contagioso. El ectima contagioso es un virus DNA, es mucho más largo que los que venimos estudiando, aproximadamente tiene 135.000 pares de bases, es un virus que afecta generalmente a pequeños rumiantes, pero también es una zoonosis. Es más catalogado como una zoonosis ocupacional porque puede infectar, generalmente infecta a veterinarios o a trabajadores que están en contacto directo con los animales. ¿Qué pasa con ectima? Bueno, ectima es endémico en Argentina. Como no es de declaración obligatoria, entonces es mucho más difícil el control de la enfermedad. Además de esto, genera pérdidas económicas porque la sintomatología clínica, bueno, es parecida a la de aftosa, se empiezan a generar lesiones en los epitelios bucales, entonces los animales dejan de comer y esto representa pérdidas económicas. Otro problema que se tiene, o bueno, como se trata de combatir la enfermedad, es utilizando una vacuna. Sin embargo, esta vacuna fue obtenida a partir de una cepa uruguaya y no está caracterizada con las cepas que circulan en Argentina. Y habitualmente los veterinarios, a pesar de haber vacunado, reportan fallas en la protección. Entonces, la pregunta epidemiológica que nosotros tenemos acá ¿es posible conocer la variabilidad y la relación de las cepas circulantes en Argentina para en el futuro poder diseñar una vacuna? Y la siguiente pregunta sería, ¿podemos plantear hipótesis acerca de la entrada del virus a Argentina? Vamos a ver si la epidemiología molecular nos puede ayudar a resolver esto. Bueno, acá les cuento un poco de cómo nosotros hicimos este estudio. Este estudio, digamos que es liderado por la doctora Andrea Peralta. Ella lo que hizo fue, bueno, con colaboradores se recogieron muestras entre el 2011 y el 2019.
Estas vienen de diferentes provincias del país. Acá, bueno, en este mapa lo que yo les quería mostrar era un poco cómo están distribuidas. La mayoría de las muestras caprinas están en el norte y la mayoría de las muestras ovinas están en el sur. Esto también porque, bueno, la geografía se da más para que se presten este tipo de producciones. Las producciones caprinas, bueno, aquí prevalecía la raza mestiza, eran más rústicas y el sistema productivo era extensivo. Mientras que en las ovinas, bueno, ya era un poco más intensificado, ya habían, digamos, animales de raza o líneas ya establecidas. Entonces, ¿qué hicimos con todas esas muestras que llegaron al laboratorio? Bueno, los veterinarios tomaron la muestra de las costras que les salen a los animales cuando están contagiados, las enviaron al laboratorio, nosotros las conservamos y después empezamos a macerar para poder extraer el material genético, que en este caso es DNA. Y después de extraer el DNA, lo que nosotros hicimos fue hacer PCRs. Pero bueno, como les contaba, este virus es muy grande, entonces hacer la secuenciación de todo el virus es bastante complicado. Que nosotros nos pusimos a pensar acá es que, bueno, la parte central del virus es demasiado conservada, entonces no nos daría mucha información. En realidad lo que varía son los extremos del virus. Entonces nosotros nos fuimos a buscar qué genes podríamos amplificar por PCR que nos dieran información. Elegimos al principio estos, sin embargo, después, bueno, mandamos a secuenciar y después cuando nos volvieron las secuencias, nos pudimos dar cuenta que este gen era tan variable que se borraba toda la huella evolutiva que se había dejado. Entonces cambiaba tanto que nosotros no podíamos estudiar esa historia. Lo que hicimos fue trabajar con este gen, el 011, el 020 y el 127. ¿Qué hicimos después de que tuvimos las secuencias? Un árbol filogenético. Acá lo que nosotros podemos observar es se forman dos grandes ramas. La primera está compuesta en su mayoría por caprinos y la segunda por ovinos. También, o sea, debido a donde se presentan las producciones, las caprinas están ubicadas más en el norte y las ovinas en el sur. Entonces, para resolver la pregunta epidemiológica de ¿es posible conocer la variabilidad y la relación de las cepas circulantes en Argentina para el futuro diseño de una vacuna? La realidad es que estas son pocas secuencias, o sea, son pocas secuencias y solamente estamos estudiando una parte del virus. Pero acá nosotros ya podemos ver diferencias entre las caprinas y las ovinas. Ahora, con la pregunta epidemiológica de ¿podemos hipotetizar acerca de la entrada del ectima contagioso a Argentina? Lo que nosotros decidimos hacer fue una corrida con el BIS y como ustedes se pueden dar cuenta, acá la raíz del árbol nos da en 1659. Es importante aclarar acá que como nosotros tenemos pocas muestras, tenemos solamente unos genes, los errores van a ser más grandes, ¿no? Entonces, empezamos a pensar qué acontecimientos importantes hubo en ese momento, cerca a 1659. Entonces, ¿qué podemos concluir de este caso? El primero es, con respecto a la primera pregunta, ¿es posible conocer la variabilidad? Lo que hablábamos anteriormente, aunque tenemos poca información y pocas secuencias, ya es posible ver una diferencia entre una y otra. Y que podemos hipotetizar algo acerca de la entrada del ectima contagioso a Argentina, y es que en el siglo XVII un acontecimiento importante fue la colonización. Y la colonización, la conquista, también trajo consigo la entrada de animales de ovinos y caprinos a Argentina. Entonces, puede ser que la entrada del virus vino de la mano con la entrada de la especie. Bueno, y eso fue todo. Muchas gracias por su atención, gracias por la buena onda. Este es mi correíto por si alguien quiere escribir. Este es mi grupo de trabajo. Nosotros somos el Laboratorio de Epidemiología Molecular y Evolución Viral. Entonces, como les contábamos, cada pregunta que ustedes tengan y que bueno, nosotros podamos resolver, simplemente mándenla. La intención es que nosotros podamos estar en el café y podamos conocernos y podamos crear contactos. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias.
Bien, de verdad, muchísimas gracias a la doctora Laura por esta excelente charla. Es de verdad muy motivante ver que hay gente de Colombia haciendo ciencia en otros países y pues bueno, también es un llamado muy especial a toda la gente que nos está viendo allí desde la casa para que se motiven un montón a difundir el conocimiento. Todos sabemos algo, todos conocemos algo de ciertos temas y lo importante es no quedarnos con esos conocimientos solo para nosotros, sino que podamos como compartirlos y empezar a hacer un poco más grande toda esta comunidad del conocimiento. Muchísimas gracias, Laura, a la gente que está aquí en el auditorio y a los que nos están viendo desde la casa, de verdad, muchísimas gracias. Un saludo, de verdad, muy grande a nuestros amigos de Sala 101 por hacer esto posible y una invitación también para que se suscriban, por favor, a este canal, a la Sala 101, a Libre Colaboración, para que nos estén siguiendo. Esta es la primera de lo que esperamos que sea una serie de muchas charlas para que pues de verdad se motiven. Al email nos pueden escribir sus dudas, sus inquietudes y también si tienen de pronto la intención de hacer alguna charla con nosotros, de compartir un espacio un poco más abierto con nosotros, nos pueden escribir. Entonces, de verdad, muchísimas gracias y esperamos que todos ustedes tengan una excelente noche.